Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy vamos a reflexionar, que pretendemos reflexionar, sobre lo que está pasando en Colombia, el país del norte, el hermano país del norte. Sucede que el domingo pasado desarrollaron uno de los acontecimientos de masas más impresionantes de los últimos tiempos en Colombia y movilizaciones de miles de colombianos en Bogotá, en Medellín, en Cali, contra el proyecto de reforma de salud del presidente Petro, que busca eliminar al sector privado de esta actividad y en la práctica iniciar un proceso de estatización. Pero en estas movilizaciones también existía la decisión de los colombianos de expresar abierta y claramente su oposición a lo que empieza a ser una novedad en el gobierno de Petro. Petro ha empezado a plantear la propuesta de una constituyente para reformar la constitución. Hasta ahora todo parece apuntar dentro de los marcos constitucionales, pero ya sabemos cómo el eje bolivariano trabaja estos momentos constituyentes, construye, entre comillas, estos momentos constituyentes, sobre todo en momentos de aguda crisis política como la que está enfrentando el gobierno de Petro, popularidad en caída, crecimiento prácticamente nulo, tendencias recesivas, bajo crecimiento, aumento de pobreza, caída de la inversión privada. Y generalmente los gobiernos bolivarianos, los gobiernos de la izquierda, tienden a señalar que esto se debe al régimen económico de las constituciones y las constituciones. Y a partir de ahí van creando un relato que señala que cruzando el Rubicón, es decir, la línea que separa la democracia de otros proyectos políticos, cruzando ese Rubicón, bueno, se encontrará alguna salida. Eso es lo que está haciendo Petro. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Eugenio Trujillo, ensayista, escritor colombiano, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Trujillo, gracias por el diálogo. Don Víctor, un gran saludo para usted y para toda su audiencia del Montonero, tanto en el Perú como en los otros países que lo acompañan. Es un honor para mí estar aquí con ustedes. Bueno, el honor es nuestro, don Eugenio, pero permítame preguntarle, ¿cuál es el sentido de estas impresionantes movilizaciones que han habido en Colombia contra el presidente Gustavo Petro? ¿Cuál es la naturaleza de estas movilizaciones? Don Víctor, es un movimiento natural de la opinión pública de Colombia que ha resuelto protestar contra toda la comunización del país que está siendo emprendida por el gobierno de Petro. Esas marchas que hubo el domingo pasado y que congregaron aproximadamente a unas 4 millones de personas en todas las ciudades de Colombia, no tienen dueño, no tienen un líder concreto, no es ningún político el que las está convocando. Naturalmente, y a través de las redes sociales y de la propaganda, se convoca a la gente a protestar en contra del gobierno de Usted Gustavo está Petro. hablando de 4 millones de personas en las calles movilizándose. Ese es el dato más aproximado que hay. Petro respondió el día de las marchas que habían salido 250.000 personas. Mentira, fantasía. Únicamente en Bogotá se calcula que salieron por lo menos 600 o 700.000 personas. La Plaza de Bolívar, que es la plaza más grande que hay en Colombia, estaba absolutamente repleta. Todas las avenidas que conducen a la plaza y las principales avenidas de Bogotá, por donde la gente salió a marchar, porque no todo el mundo fue en dirección a la Plaza de Bolívar, todas esas avenidas estaban llenas, llenas de gente. En Medellín igual, en Cali también, en Barranquilla, en Bucaramanga, todas las principales ciudades del país, la gente se volcó a las calles a protestar en contra de todas las transformaciones y reformas que está haciendo el presidente Petro. Ahora, Pero si son 4 millones de personas, estamos hablando de las marchas más grandes que han, probablemente de la movilización, de la mayor movilización que ha existido en América Latina.
Ni siquiera en Chile las cosas llegaron así en un determinado momento. En segundo lugar, este, esto no está convocado, no tiene una representación propia, es un movimiento espontáneo, no hay partidos, no hay líderes. Bueno, es un fenómeno. La sociedad colombiana está reaccionando. Así es muy importante tener en cuenta que no es ningún partido político el que está convocando las marchas y no es ningún líder hasta el momento el que está asumiendo la lideranza de esta manifestación popular. Sencillamente se pasa la voz de que todos los colombianos de bien deben salir a la calle a protestar y la gente sale. Y mire una cosa muy curiosa y muy importante. Salen millones de personas a las calles. No se habla de un vidrio roto, de una agresión a un policía, de un insulto a un soldado, de una pelea entre los que están manifestando, de un vehículo que es deteriorado por los manifestantes. Nada, ni un solo acto de violencia, de vandalismo, nada. Gente pacífica que sale a la calle a marchar y la única furia que manifiestan es su desprecio y su odio por todas las reformas destructoras que está emprendiendo el gobierno del presidente Petro. ¿Cuáles son esas reformas que están concitando la ira de la gente? Tengo entendido que también hay una reacción contra la constituyente, esta propuesta que ha empezado a quitar Petro en el peor momento de crisis de su gobierno. Pero, ¿cómo resumir? ¿Cuáles serían esas reformas por las cuales la gente reacciona y se moviliza? Yo diría, don Víctor, que son tres reformas fundamentales. La primera, que ya fue rechazada por el Congreso de la República, es la reforma al sistema de salud colombiano. La segunda, que fue aprobada por el Senado justamente al día siguiente de la marcha, lo cual constituye una vergüenza nacional, es la reforma al régimen de pensiones. Y la tercera es la Asamblea Constituyente, que de forma inconstitucional, valga la redundancia, el presidente quiere convocar. Esos tres ejes temáticos son el fundamento de la indignación y del rechazo del pueblo colombiano al presidente Petro. Empecemos Si quiere, por, las analizamos una por una porque eso me parece muy importante. claro, me gustaría preguntarle primero por lo de la constituyente, que es la estrategia de poder del chavismo en América Latina. Explíquenos cómo Petro pretende sacar adelante esta constituyente. Mire, es un anuncio que él hizo hace aproximadamente 20 días atrás, en donde dice que todas las leyes y todas las instituciones colombianas están enfermas, eh, son un desastre y que hay que cambiarlas. Y que eso es lo que explica la violencia y la pobreza y mil otras cosas que obviamente existen en Colombia. Entonces, él propone que los movimientos populares, evidentemente que entre ellos se considera a las FARC y al ELN y a todos los grupos terroristas que están destruyendo el país, ellos tienen el poder popular para convocar una asamblea constituyente y entre ellos redactar una nueva constitución para Colombia. Eso es un absurdo, eso es completamente ilegal, A ver, eso es absolutamente contrario a la él está constitución vigente señalando, en el país. él está señalando, lo ha señalado, yo tenía entendido que planteaba que el camino era el Congreso hasta ahora, pero usted está señalando que también ha incorporado este discurso que hay No, no, un... no, no, don Víctor, él no ha querido ni siquiera considerar la posibilidad de que la constituyente sea convocada por el Congreso. Constitucionalmente es el Congreso el que debe aprobar una ley para convocar a una asamblea constituyente. Ese sería el camino legal, pero ese es el camino que Petro no quiere porque el Congreso le ha hundido todas las últimas reformas que él ha presentado ante el Congreso de la República. Entonces, por ahí él no tendría ninguna opción de convocar a una constituyente legítima. Él apela a los movimientos populares,
Él dice que es el pueblo de Colombia el que convoca a una asamblea constituyente. ¿Y cómo lo hacen? Pues los grupos de la primera línea terrorista que destruyeron a Colombia hace 3 años atrás, ellos son los que tendrían la legitimidad para convocar a una asamblea constituyente. Y eso es una locura, porque el eje fundamental de la Asamblea Constituyente es la proclamación de Petro como presidente vitalicio de Colombia. Eso es lo que él quiere. Las reformas se hacen o no se hacen y poco transforman o poco pasa en Colombia. Pero cuando esa constituyente decreta que el presidente se mantiene en el cargo de manera vitalicia, ese es el fin de la democracia. A Ese ver, es el fin de las entonces, libertades. la propuesta de Petro es convocar una constituyente al margen de la actual legalidad constitucional, al margen de las actuales instituciones, apoyado en un supuesto poder popular organizado del pueblo, que, bueno, es la fórmula del chavismo en toda América Latina. En realidad lo que él ha iniciado un proceso permanente de golpe de Estado, como alguna vez lo inició aquí Pedro Castillo. Pedro Castillo llega al poder en el Perú bajo el marco constitucional, pero se dedica a promover una constituyente y a gobernar contra la Constitución. Es decir, hace 20 días Petro ha girado tácticamente, por llamarlo de alguna manera. Estamos en lo Don cierto. Víctor, está en lo cierto. Usted lo ha dicho de una manera precisa. Convocar una asamblea constituyente de acuerdo con las ideas de Petro y con los mecanismos de Petro es exactamente dar un golpe de Estado. Esa es la meta última que tiene Gustavo Petro. Dar un golpe de Estado, reunir un mundo de gente absurda que redacta una constitución y proclama que el presidente Petro se queda en forma vitalicia en la presidencia de la República y de paso se transforman todas las instituciones de Colombia de acuerdo con los postulados marxistas que ellos le quieren imponer al país. Pero lo fundamental es Petro se convierte en dictador. Ese es el objetivo de la constituyente. Y De eso acuerdo. es golpe de Estado, ni más ni menos. De acuerdo. Ahora, también junto a esta propuesta, ¿no? Está la reforma del sistema de salud, que en la práctica significa estatizar el sistema de salud, eliminar la participación privada en la prestación de servicios, y la reforma del sistema de pensiones. Es decir, quieren eliminar el sistema de cuentas individuales, el sistema de AFPs. Bueno, en todos lados se está eliminando. El Congreso peruano ha cometido una barbarie al aprobar un séptimo retiro de las cuentas que debilitan mucho el sistema de las cuentas individuales. Pero explíquenos estas dos reformas estatizantes, estatistas de Petro, que buscan acabar con la economía de mercado y que también ha convocado la movilización ciudadana. Don Víctor, comencemos por la reforma de la salud. El sistema de salud de Colombia funciona de una manera admirable. No es perfecto, porque ningún sistema de salud en ningún país del mundo es perfecto. Tiene problemas y hay que solucionarlos. Pero en Colombia, los usuarios, que somos todos los habitantes del país, a través de encuestas que se han hecho, consideran que el 85% de los usuarios del sistema de salud de Colombia afirman que el sistema es muy bueno. Entonces, si el 85% de los colombianos está satisfecho con el sistema de salud, ¿por qué lo quieren estatizar? Ese sistema es privado. Una parte de los usuarios los paga el Estado de manera subsidiada, es decir, son personas pobres que no tienen capacidad de pago, entonces el Estado subsidia la cuota anual, digámoslo así, que se paga todos los meses para que las personas tengan un servicio de salud aceptable. Pero todo el andamiaje de la salud en Colombia es privado. Son empresas prestadoras de salud que atienden a los pacientes y el que no puede pagar y el que es atendido en forma gratuita por benevolencia del Estado, recibe el mismo trato, es atendido por los mismos médicos y en las mismas clínicas
donde son atendidas las personas de los estratos más altos que pagan unas cuotas mayores para ser atendidos en el sistema de salud. O sea, no hay ninguna razón para expropiarlo, pero el comunismo, la izquierda, el socialismo y todos estos tipos absurdos que gobiernan el país, nombrados por Petro, quieren acabar ese sistema privado de salud para reemplazarlo por un sistema del Estado. Entonces, lo que ha hecho Petro es presentar un proyecto de ley al Congreso que fue rechazado después de un debate de prácticamente un año, hace unos 10, 15 días atrás. El Congreso de la República rechazó la aprobación del proyecto de salud. Quedó hundido. No va más el proyecto de salud de Petro en el Congreso. Entonces lo que hizo el presidente fue intervenir a través de un decreto presidencial las principales empresas privadas prestadoras de salud. Ya ha intervenido 3 que entre todas suman casi 20 millones de usuarios, de los 25 millones que tiene ese sistema de salud privado. Entonces, vía decreto, vía expropiación, vía evitar que el Estado pague las cuentas a esas empresas prestadoras de salud, las llevó a la quiebra y le está imponiendo al país la misma reforma a la salud sin que fuera aprobada por el Congreso. Sencillamente interviniendo las entidades privadas que prestan el servicio y poniendo funcionarios del gobierno a dirigir, a gerenciar las entidades que prestan los servicios de salud, O una de sea, es ellas un gobierno en guerra del poder. en guerra con el sector privado, porque esas entidades son privadas. Una de ellas, por ejemplo, que es la EPS Sanitas, que es una empresa española de gran prestigio en el mundo, porque funciona en no sé cuántos países. En Colombia tiene casi 6 millones de afiliados. Y hace 15 días fue intervenida. El gobierno la expropió, nombró un gerente y toda esa inversión O sea, privada quedó pero, en a el ver, aire. digamos, y el Poder Judicial no puede detener estas... Puede, puede. Y los propietarios de esa empresa de salud ya interpusieron unas demandas ante el Consejo de Estado de Colombia para que declare ilegal esa intervención del Estado. ¿Cuánto tiempo se va a demorar el Consejo de Estado en dictar una sentencia o en esclarecer los hechos para que esa expropiación sea reversada? Podría ser mañana, igual podría ser dentro de un año. Y mientras tanto, todo el sistema de salud se va arrastrando hacia un precipicio. De acuerdo, clarísimo, clarísimo. Es la estrategia típica de poder bolivariana, del progresismo, del neocomunismo. Estamos ante eso. Ahora, en el caso de la reforma del sistema de pensiones que fue aprobada por el Senado, ¿hacia dónde apunta esto? Me imagino que apunta a eliminar el sistema de cuentas individuales, el sistema de AFPs y reemplazarlo por Apunta, el sistema estatal. apunta exactamente a eso. Eh, Todo el sistema privado de pensiones se fundamenta en que las personas trabajan 20, 30, 40 años y cada mes aportan un porcentaje de su salario para que en el momento en que llegue la jubilación exista un fondo pensional que le pueda seguir pagando a esa persona un salario, un beneficio hasta el día de su muerte. Ese fondo pensional en Colombia suma aproximadamente unos 500 billones de pesos colombianos, que equivale a unos 15.000 millones de dólares. Ese fondo es privado, lo manejan entidades privadas. Con esos fondos se hacen algunas inversiones, inclusive internacionales, para que esos fondos generen algunos recursos y no solamente se mantengan en su valor, sino que aumenten de valor con esas inversiones bien hechas. Pues bien, la reforma a las pensiones que propone el presidente Petro y que el lunes que pasó, al día siguiente de esas marchas gigantescas, el Senado votó la aprobación de esa reforma a las pensiones, implica entonces que esos fondos pasan de manos privadas, donde están hoy en día,
a manos del gobierno. Petro propone que ese fondo sea manejado por el Banco de la República, es decir, por el banco emisor del Estado. Y el Banco de la República tiene una junta directiva en donde están el ministro de Hacienda, en fin, varios ministros, no recuerdo exactamente cuáles, pero se termina manejando de acuerdo con los criterios de la Presidencia de la República. Entonces, esos fondos ya dejan de ser privados y se convierten en públicos. Y lo que ellos Pero quieren es, falta que esa ley sea aprobada por diputados. claro, ahora pasa a la Cámara de Representantes y se tiene que dar un debate ahí. Pero es una vergüenza para el país que después de una manifestación de semejante magnitud, el Senado vota a favor. ¿Y cómo explica usted que el Senado se haya allanado a este tipo de decisiones? ¿No hay claridad sobre el modelo económico? ¿Qué explicación le da No, usted, de hecho? don Víctor, hay perfecta claridad sobre el modelo económico y hay perfecta claridad sobre lo fundamental de esta reforma a las pensiones. Y es que el gobierno socialista se quiere robar el dinero de las pensiones. Eso es Bueno, así de simple. siempre es Y así. pasó en Todo Venezuela, y pasó en Argentina, pasó en Bolivia. y Acaba pasó de en pasar. Bolivia. Y es lo que quieren hacer. Y eso no es un misterio, ni es una verdad oculta, eso es una verdad evidente que todo el mundo conoce. Ahora, la pregunta que usted hace es muy importante. ¿Por qué el Senado votó a favor de eso? Y le voy a decir por qué. Porque los partidos políticos mayoritarios en el Senado de la República de Colombia son dos: el Partido Liberal y el partido de la U, que era el partido del expresidente Juan Manuel Santos, que es el gran traidor de la política en Colombia. Esos representantes fueron comprados por el gobierno. Los jefes de sus partidos fueron comprados por el gobierno para que las bancadas votaran a favor de la reforma. O sea, Petro compra el Congreso de la República Bueno, para que eso es lo que normalmente hacen estos proyectos con las oposiciones que no tienen identidades ideológicas, identidades programáticas. Ahora, quiero preguntarle el marco general de la situación en Colombia. Bueno, usted nos ha descrito adecuadamente cuáles son los ejes sobre los cuales se ha movilizado la gente. Pero en segundo lugar, quería preguntarle cómo va la popularidad de Petro. Tengo entendido que va en caída, en pique. ¿Cómo va la relación con el Congreso en general? Complicada porque parece que puede manejar el Senado, no así diputados. Y por otro lado, ¿cómo va la relación con la Fuerza Armada y las demás instituciones que deberían frenar este proyecto autoritario? las relaciones del gobierno y de Petro con todas las instituciones de Colombia son sencillamente una catástrofe. No existe ninguna buena relación con nadie, ni con el ejército, ni con el resto de las Fuerzas Armadas, ni con los demás partidos políticos que no se prestan a estas maniobras tramposas para hacer aprobar las leyes. No hay ninguna relación con el sector empresarial y con el sector privado, que está aterrado viendo cómo el país se precipita en la recesión, en la pobreza, en la expatriación de capitales privados y en la ausencia total de inversiones en Colombia, porque nadie va a arriesgar el dinero que tiene para que el gobierno de Petro lo expropie o se lo robe o haga imposible el desarrollo de cualquier acción, de cualquier entidad empresarial. Entonces, el gobierno va mal y la semana pasada se hizo una encuesta, en fin, bastante profesional, digámoslo así, y dio que el 70% de los colombianos está en contra del gobierno de Petro y el otro 30% dice que lo apoya. Seguramente que la realidad es un poco mayor que esto que están mostrando las encuestas. Pero aún si nos sometemos al resultado de la encuesta, es el 70% de los colombianos que está rechazando la gestión del presidente de la República. Y eso
incluye un detalle muy grave, y es que los principales funcionarios del gobierno están todos incursos en los más grandes casos de corrupción y en las investigaciones más increíbles sobre dineros que se pierden, sobre dineros que se roban, sobre inversiones absurdas que hace el Estado con unas sumas de dinero multimillonarias Ahora, que los manejan. yo me imagino, señor Trujillo, que la economía pues ha entrado en una tendencia recesiva o de bajo crecimiento, la inversión privada se ha derrumbado, continúa la fuga de capital. Es lo que hacen estos proyectos. Chile sigue en recesión. Perú recién está rebotando luego de un año del gobierno de Boluarte, por el año y medio de gobierno de Castillo en que se dedicó a agitar la Asamblea Constituyente. El Perú recién empieza a rebotar, ¿no? Hemos crecido 2%, un poco más de 2% en los primeros 2 meses. Pero me imagino que la economía va de mal en peor y el aumento de pobreza igual. Pero por supuesto, mire unos datos que son elementales y que indican la situación de Colombia. En el último año del gobierno de Iván Duque, que fue el presidente anterior a Petro, o sea, en el año 2022, el crecimiento de la economía de Colombia fue cercano al 7%. En el año 2023, que fue el primer año del gobierno de Petro, Colombia creció el 0,6%. O sea, bajó más de 6 puntos el crecimiento de Colombia. Y en este 2024, el cual llevamos apenas 4 meses que ni se han cumplido, ya se habla de que el crecimiento es negativo. O sea, Colombia no crece ni al 0%, ni al 0,1%. No, ahora es negativo. Todos los indicadores de la economía están en rojo. Las exportaciones, las importaciones, la producción industrial, el gasto de los hogares colombianos, el turismo, los pasajes aéreos, la construcción de vivienda, se ha reducido al 50%. En Colombia, en el año 2022, se construyeron 150.000 viviendas nuevas en el año. El pasado se redujo a la mitad, pasó a 65.000 viviendas nuevas. Y en este año ni se sabe, pero no ha hecho sino decrecer. Todos los índices de la economía son gravísimos, pero el gobierno continúa teniendo dinero porque aumentó los impuestos, porque no ejecuta el presupuesto y porque ellos quieren gastar la mayor cantidad posible de dinero en subsidios, en regalarle dinero a la gente necesitada para que esa gente manifieste su apoyo al gobierno de Petro. Y Claro, en unas próximas elecciones voten por Petro. así es. Bueno, esas son las estrategias, empobrecerlo todo para que la gente dependa más del Estado, estatizarlo todo para que la gente dependa más del Estado y convertir al Estado en una especie de Dios, ¿no? Que determina a quién ayuda o a quién no ayuda, es decir, quitarle a la sociedad y a la gente la autoestima y el derecho a ser libre. Pero finalmente quería preguntarle, don Eugenio, ¿hacia dónde va Colombia en este escenario? Parece que del lado del Congreso no hay la mayoría para liderar una oposición más firme o un proceso incluso de destitución del presidente, porque proponer una asamblea constituyente en contra de la Constitución es un argumento extremadamente fuerte para destituir a un presidente. ¿Hacia dónde va Colombia en estos términos, don Eugenio? Don Víctor, hay dos escenarios. Uno es el juicio político al presidente Petro, que se comenzó hace exactamente un año, pero que tiene que realizarlo el Congreso de la República. Y en todo este tiempo, el Congreso se ha negado en contra de la Constitución a abrir el juicio político contra el presidente Petro. Sencillamente no quieren abrirlo, porque las tres personas del Congreso que están encargadas de la comisión de acusaciones, que es como se llama esa comisión que tiene que abrir el juicio político, los tres son petristas. El presidente, el vicepresidente y el secretario de esa comisión son
del partido de Gustavo Petro y se niegan a abrir el juicio político, lo cual es una actitud prevaricadora, criminal, delictiva. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene las pruebas del fraude electoral en el cual fue elegido Gustavo Petro, ha exigido en varias oportunidades que se abra el juicio político. Y después de las marchas del fin de semana anterior, ese Consejo Nacional Electoral dice que va a mandar un arsenal de pruebas y de documentos que demuestran el fraude electoral de Petro para que el juicio político sea abierto. Ese sería uno de los escenarios posibles para los próximos días, que se abra el juicio político y que el presidente Petro sea destituido por el Congreso de la República. Eso sería el único paso constitucional para poder salir de todo este problema. El otro escenario, acerca de su pregunta hacia dónde va Colombia, es que esto no se haga y entonces el poder de Petro será cada vez más omnímodo, cada vez más poderoso, valga la redundancia, y entonces Colombia se irá precipitando en una revolución marxista, que es lo que él quiere imponer. O sea, los dos escenarios son opuestos. El uno es la salvación de Colombia y el otro es el fin de Colombia como nación democrática. Bueno, Colombia ya está en un proceso revolucionario porque si la Cámara de Diputados rechaza la reforma del sistema de salud y Petro con un decreto de urgencia interviene las empresas prestadoras de salud al sector privado, bueno, ya es un proceso revolucionario en marcha. No habrá soviets, no habrá milicias todavía actuando, pero se está desarrollando un proceso revolucionario. Bueno, y si no hay milicias, ahí están los terroristas guerrilleros en armas. Milicias es lo que hay por doquier en Colombia. Todos los grupos terroristas están activos, secuestran, matan, asesinan, asaltan poblaciones, intimidan a todo el mundo porque ellos son el brazo armado de Petro a favor de la Asamblea Constituyente. O sea, está siendo convocada por unos grupos armados terroristas que dicen representar a Colombia y quieren que se haga una nueva constitución. ¿Y quién va a redactar la constitución? El tipo con un fusil en la mano y con un bolígrafo en la ¿Qué otra. dicen Ese es las el que va a fuerzas, redactar la constitución. y qué dicen las Fuerzas Armadas frente a un escenario? Don Víctor, tengo que decirle con una tristeza tremenda que las Fuerzas Armadas no dicen nada. Cuando Petro asumió el poder, echó a 80 generales del ejército, de la policía, de la Fuerza Aérea, de la Armada, fueron destituidos y echados de la institución militar y fueron nombrados otros 80 en esos cargos que son los serviles, son los que están presenciando esta destrucción de Colombia y ninguno de ellos hace absolutamente nada. Bueno, bueno, Esa es la bueno, triste realidad. bueno, un escenario sombrío para el futuro de Colombia, pero esperamos que estas movilizaciones ciudadanas que han convocado a una impresionante cantidad de colombianos permita despertar a las instituciones, a los partidos políticos, al propio Congreso, para buscar una salida o detener este proceso revolucionario, a este proceso antiestado de derecho que empieza a desarrollar Petro. Yo le agradezco infinitamente por estas declaraciones y lo mejor para el pueblo de Colombia, para la democracia de Colombia, señor Trujillo. Don Víctor, de nuevo, muchas gracias por su amabilidad. Un abrazo para usted y para toda su audiencia en el Perú. Y aquí estoy siempre a su disposición cuando quiera conocer mi opinión sobre todos estos problemas y todos estos temas. De igual manera, de nuestra parte, señor Trujillo, le agradezco mucho, ¿no? Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.